Hola, bienvenidos, buenas tardes. Para la retransmisión en vivo, estamos haciendo la segunda prueba de sonido para la retransmisión en vivo en YouTube y en las redes sociales. Si nos escuchan también en Telmex, favor de decir sí, y los compañeros que nos están escuchando en las redes sociales me indicarán si se escucha correctamente para en un segundo empezar. Gracias. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias. Estábamos instalando la presentación también para que se vea correctamente con todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este 3 de agosto de 2021. Ya como yo siempre digo, parece que soy del clima o me contratan los de la meteorología, pero siempre me pasa que cuando tengo que presentar o está lloviendo o está nublado, entonces a mí los días grises me da mucha tristeza y nostalgia, pero hoy es un día bonito porque estamos con Rogelio y con el ingeniero de la Sancha para una vez más otro martes de farmacovigilancia con todos ustedes, bienvenidos. Y les voy a presentar el tema de hoy, es reportes de estudios clínicos, y para ello, como siempre, aunque ya los conocen de sobra y ya lo han visto en otras sesiones con nosotros los compañeros de farmacovigilancia, pero igualmente les digo, el ingeniero Felipe de la Sancha Mondragón es químico por la Facultad de la Química de la UNAM, experto en tecnología y regulación sanitaria de medicamentos, director ejecutivo de Farmacopea y Farmacovigilancia. Y el día de hoy nos va a presentar el compañero licenciado en farmacia por la Universidad de Morelos, Rogelio Ríos Quintana, quien es experto en farmacovigilancia, coordinador de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia para la atención a los centros estatales de farmacovigilancia y es miembro de la Red Regional de Puntos Focales de Farmacovigilancia en la OPS. Bienvenidos a los dos. Siempre es un placer con todos ustedes estar aquí, también a ustedes estar compartiendo con la tarde, y cuando gustes, si quieres decir unas palabras o nos indicas para poner tu presentación. Ingeniero. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este martes de farmacovigilancia. Ya vamos poco a poco haciendo tradición en estos esfuerzos de comunicación y de compartir los conocimientos entre ustedes y nosotros. Esta tarde tenemos a Rogelio Ríos hablando del tema de los estudios clínicos. Seguramente va a ser una presentación que va a ser importante para las actividades que realizan ustedes, para las actividades que realizamos nosotros, y los invito a que hagan ustedes sus preguntas, que las envíen a través del chat para que podamos nosotros contestarlas. ¿Sí? Muchas gracias. Rogelio. Sí, van a proyectar. Sí, ¿te ponemos la presentación? Si ven la presentación, compartir, nos indican en el chat, por favor. ¿Me indicas, Javier, si dicen que sí? Ya. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y poderles darles a conocer cuáles son los requisitos de farmacovigilancia que el Centro Nacional está solicitando a los titulares del registro sanitario, centros de investigación o investigadores que realizan estudios clínicos. Agradezco su participación y espero poder
dar mayor claridad a este tema. Al final, como ustedes ya saben, habrá una ronda de preguntas, las cuales en lo personal a mí me agradan muchísimo porque nos permiten dar a conocer cómo estamos transmitiendo la información y para verificar que estemos hablando el mismo idioma. Voy a empezar con mi presentación, pero antes de ello, les recuerdo que que la farmacovigilancia es una actividad compartida, ¿no? Como siempre se ha manejado, en el cual participa tanto la autoridad regulatoria como la industria químico-farmacéutica, como las diferentes unidades de farmacovigilancia que existen en todo el territorio nacional, así como también los profesionales de la salud, los pacientes y los usuarios. No hay que olvidar que si nosotros queremos tener medicamentos realmente seguros para nuestra población, es importante la participación de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, por favor, si me das la siguiente diapositiva. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, para empezar, vamos a ver la definición que tenemos de estudio clínico, la cual se encuentra ya establecida y publicada en nuestra norma de farmacovigilancia, ¿no? Donde establece que es cualquier investigación que se lleva a cabo en humanos y que tiene como objetivo descubrir, verificar los efectos clínicos, farmacológicos y u otros efectos farmacodinámicos de un producto en investigación y o identificar cualquier reacción adversa de un producto en investigación y o estudiar la absorción, distribución, metabolismo, excreción, con el objetivo de evaluar la eficacia y la seguridad de un medicamento de investigación. Como ustedes podrán ver en esta definición, abarcamos todas las fases de estudios clínicos que tienen que notificarse al centro, es decir, los estudios fase 1, 2, 3 y hasta los estudios de post-comercialización, así como también los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Por favor, la que sigue. Ok, bueno, esta lámina me imagino que ya muchos de ustedes la conocen a la perfección, pero es importante mencionarla, ¿no? Entonces, ¿qué es el ciclo o las etapas de un medicamento? En la primera etapa, como ustedes ya sabrán, se tiene la parte preclínica, donde básicamente se lleva a cabo la vigilancia de la dosis letal, la dosis efectiva, efectos carcinogénicos o teratogénicos, generalmente en modelos animales, ya sea de manera in vitro o in vivo. Posteriormente viene una siguiente etapa, que es la fase de investigación clínica, en la cual ya participan personas como tal, ¿no? Ya dejamos los modelos animales y estamos trabajando en humanos, la cual se divide en tres grandes fases, ¿no? La primera fase, que básicamente lo que medimos es la farmacocinética del medicamento y está enfocado en conocer la seguridad de los fármacos. Por lo tanto, generalmente en este tipo de fases quienes participan son voluntarios, es decir, personas sanas. Posteriormente viene una fase 2, donde ya se mide lo que es la eficacia del medicamento, es decir, los pacientes que participan en esta fase ya son pacientes como tal, es decir, personas que han desarrollado el padecimiento para el cual está dirigido dicho medicamento, ¿no? Y vamos a ver los efectos farmacodinámicos del medicamento en el organismo. Y por último tenemos una fase 3, que es muy similar a la fase 2, también se vigila seguridad y eficacia, pero en grandes grupos, que es con los conocidos como estudios multicéntricos. Por favor, si le puedes dar un clic más. ¿Ok? Y como vamos a ver precisamente en la presentación del día de hoy, es en lo que nos vamos a centrar, ¿no? ¿Cuáles son los reportes que yo debo de enviar al Centro Nacional de Farmacovigilancia cuando realizo estudios clínicos, ya sea fase 1, 2 o 3? Bueno, y por último tenemos la fase 4, que también no hay que olvidarla, que básicamente es una vez que el medicamento ya cuenta con una autorización para comercializarse y se vigila la seguridad, pero ya en condiciones reales, no en condiciones controladas como las que acabamos de observar, en donde ya podemos encontrar interacciones medicamentosas, interacciones con alimentos, usos fuera de indicación, así como también el uso incorrecto de los mismos. Entonces, por favor, si me pasas la siguiente. Bueno, nada más como comentario, recordarle que los estudios fase 4 también los dividimos en dos grandes grupos, los de intervención y los de no intervención observacionales. Los primeros, que son de intervención, es cuando además de vigilar la seguridad del medicamento, vamos a buscar nuevas acciones de mi fármaco, nuevas indicaciones, rutas de administración o dosis terapéuticas. Mientras que los estudios fase 4 de no intervención o conocidos como observacionales, es solamente seguir vigilando la seguridad de mi medicamento
verificar que el perfil de seguridad se mantenga aceptable bajo las condiciones normales de autorización. Es decir, si yo tengo un diclofenaco que fue aprobado para el dolor, tengo que verificar que el perfil de seguridad de ese diclofenaco para el uso del dolor se considere como aceptable. ¿Le puedes dar un clic más? Este tipo de estudios, pues básicamente son los que nosotros observamos en la elaboración de los planes de manejo de riesgos. Por favor, un clic más. Bueno, nada más quiero dejar claro que durante la realización de esta presentación nos vamos a enfocar, como les dije, a estudios fase 1, 2, 3 de bioequivalencia y de biodisponibilidad, por lo que la realización de las actividades de farmacovigilancia en estos estudios fase 4 se abordarán en otra presentación que hable precisamente sobre los planes de manejo de riesgo. Muchas gracias. ¿Para qué siguen? Bueno, para dar a conocer cuál es el marco regulatorio a través del cual el Centro Nacional de Farmacovigilancia tiene la capacidad de solicitar esas actividades a los investigadores, aquí no la estamos presentando, y vamos a dar pequeños resúmenes de estas a continuación. La que sigue, por favor. Bueno, la primera bibliografía que estamos revisando es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, en su artículo 64, en el cual se establece que el investigador deberá informar de todo efecto adverso que esté relacionado con la investigación. En este mismo artículo nos indica que se deberá suspender o cancelar la investigación ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea impedimento desde el punto de vista ético para continuar con el estudio clínico. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, por su parte, las buenas prácticas clínicas hablan sobre la obligación de proporcionar atención médica a los pacientes o voluntarios que presenten algún efecto o evento adverso durante la realización del estudio clínico. Por favor, la que sigue. Muy bien. Las buenas prácticas, las normas de buenas prácticas clínicas, al igual que el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, también hablan de la obligación de reportar todos los eventos adversos serios que sucedan durante la etapa de investigación, así como dar el seguimiento adecuado a los pacientes que presenten las dichas o los mismos o los mencionados eventos adversos. ¿Ok? Por favor, la que sigue. Bueno, sin embargo, el mayor reglamento que existe para solicitar actividades de farmacovigilancia durante la investigación clínica lo encontramos en el cuerpo de nuestra norma de farmacovigilancia, ¿no? La norma 220-2016, instalación y operación de la farmacovigilancia. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son los requisitos que se deben de dar cumplimiento a la hora de realizar una investigación clínica. Por favor, la que sigue. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre las generalidades. El primer punto nos habla precisamente de que todas las actividades que vamos a mencionar durante esta presentación aplica para estudios clínicos fase 1, 2, 3, estudios de equivalencia y biodisponibilidad, siempre y cuando cuenten con un centro de investigación en México. Es importante mencionarles que los laboratorios internacionales muchas veces realizan investigación a nivel internacional, pero no incluyen a México. A pesar de no incluir a México, están mandando los reportes correspondientes. Esto es incorrecto. Solamente podrán o solamente deberán enviar todos los requisitos que solicita la guía de investigación clínica, siempre y cuando se cumpla con que se cuente con un centro de investigación en México. ¿Ok? La que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, recordarles que todos los trámites de farmacovigilancia, incluyendo los de estudios clínicos, deberán someterse hasta el momento a través de lo que es nuestra vía SIS, y que posteriormente, cuando entre el proceso de digitalización, también podrán hacerlo por esta vía. Pero actualmente, la única vía que existe para entregar información al Centro Nacional de Farmacovigilancia es nuestro Centro Integral de Servicios. Por favor, la que sigue. ¿Ok? Un punto importante que también siempre hemos solicitado es recordarles que cuando lleva a cabo el sometimiento de la información, generalmente para realizar un estudio clínico, lleva a cabo la participación tanto de él como dueño, como también de una CRO. ¿Quién debe someter la información de farmacovigilancia ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia? Nosotros no solicitamos que sea una persona como tal, ya que esto debe de ser a través de un mutuo acuerdo en el que lleguen las partes.
Lo que sí es importante aclararles es que nosotros vamos a dar continuidad y seguimiento a aquel laboratorio o institución que entregue por primera vez la autorización por parte de CAS. Es decir, si el dueño del producto es quien somete esta autorización por parte de CAS, pero quiere que la CRO sea quien dé el seguimiento a los reportes anuales, al reporte final o al envío de notificaciones, tendrá que hacerlo del conocimiento al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Es decir, si yo como titular sometí la autorización, no puedo nada más delegarle las funciones y que posteriormente una CRO someta los trámites, porque esto va a ser motivo de rechazo. Para que yo pueda, como COFEPRIS, aceptar esos trámites, el dueño del producto que sometió inicialmente la autorización por parte de CAS deberá someter un escrito libre informando que va a delegar las funciones de farmacovigilancia a determinada CRO para que nosotros realicemos las modificaciones correspondientes en nuestra base de datos y no se emitan oficios de rechazo por esta situación. Por favor, la que sigue. Bueno, en materia de reportes anuales, les recordamos que para que no exista un motivo de rechazo a este tipo de documento, es necesario que coloquen el periodo que se está emitiendo y que este tendrá que ser con base a la fecha de autorización por parte de CAS del estudio clínico, ¿no? Se tendrá que reportar lo que es día, mes y año, y el día 1 corre en el momento en el cual fue aprobado su estudio clínico por parte de la autorización sanitaria. ¿Ok? El que sigue, por favor. Y bueno, nada más recordarles que los trámites de farmacovigilancia se deberán de ingresar en un dispositivo electrónico, ya que todo aquello que sea ingresado solamente de manera física, automáticamente también será rechazado por parte del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Solicitamos o hacemos a ustedes una disculpa, debido a que hay trámites que corresponden a reportes de estudios clínicos que solamente consta de 2 hojas, ¿no? Y a lo mejor se podría pensar que es mucho someterlo en un dispositivo electrónico, pero puesto que no podemos ser inclusivos, es decir, solamente estos o solamente cuando exceda 2 hojas someterlo en un dispositivo electrónico, es que hemos optado que toda la información que entre al Centro Nacional de Farmacovigilancia tendrá que ser a través de un dispositivo electrónico, sea CD o USB o el que ustedes consideren apropiado. El que sigue, por favor. Bueno, la siguiente lámina habla sobre los tiempos de notificación de los eventos adversos. Recordemos que estos tiempos inician una vez que la unidad de farmacovigilancia o el investigador tiene conocimiento de la presencia de dicha notificación. Y bueno, ya ustedes ya los conocen, se encuentran en una norma, pero nos establece que para eventos adversos graves se tendrá un máximo de 7 días naturales para hacerlo del conocimiento a la autoridad regulatoria. Para eventos adversos leves, moderados y severos, estos podrán ser incluidos al final del reporte en las tablas correspondientes. Y por último tenemos que la notificación deberá ser inmediata cuando se presenten 2 o más casos graves, ¿ok? En esta situación de las notificaciones, se les solicita que verifiquen sus procedimientos y que esos estén alineados a nuestra normatividad vigente. Y solo envíen notificaciones cuando el seguimiento pueda modificar la información o la evaluación inicial. Por favor, la que sigue. ¿No? Entonces, aquí, como se los menciono, solamente solicitamos nos manden seguimientos que aporten valor agregado a la notificación inicial. Estamos también por realizar un taller con ustedes en lo que es notificaciones, debido a que seguimos recibiendo una gran cantidad de seguimientos que no están cumpliendo con estos criterios. Nos siguen mandando seguimiento 1, seguimiento 2, seguimiento 3, en el cual la información solamente adicionales que no han podido contactar al usuario. Entonces, esta información sí genera problemas al interior del centro porque diluye nuestros procesos de desproporcionalidad de datos y también es información o tiempo que los analistas invierten a revisar esas notificaciones, pero como lo mencioné, no están dando un valor agregado a la evaluación de la causalidad. Entonces, se hace una invitación a que, por favor, verifiquen sus procesos y solamente envíen notificaciones cuando se ameriten el envío de las mismas. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ahora sí, ya entrando en materia, si le das un clic más, vamos a ver cuáles son los trámites que se solicitan para la realización o durante la realización de estudios clínicos, ¿no? El primero es el aviso de autorización. Entonces, cuando ustedes tengan la aprobación por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria
sobre la aprobación de un protocolo de investigación, el siguiente paso es que ustedes informen al Centro Nacional de Farmacovigilancia, ¿ok? El siguiente paso es el aviso en caso de que suceda la cancelación, suspensión o descontinuación o reanudación de un estudio clínico, ¿ok? El siguiente paso es un documento que nos han estado sometiendo mucho al Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es el aviso de inicio de la etapa clínica, pero que no se encuentra en nuestra norma, es decir, están sometiendo un documento que no es un requisito para la elaboración de estudios clínicos. Y bueno, durante esta presentación también queremos hacer la invitación de que este tipo de documentos no sean sometidos al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Como vamos a ver más adelante, esta información es importante, pero ya está subsanada o solicitada en otro documento. Luego tenemos lo que son los reportes de seguridad anuales y el aviso de finalización de la etapa clínica y por último el reporte de seguridad final, ¿ok? Entonces, por favor, si me das la siguiente. Muy bien. ¿Sí? La siguiente. Ah, bueno, nada más aquí, perdón. Sí, no había visto este cambio. Recordarles que para estudios de bioequivalencia y estudios de biodisponibilidad, el único documento que se tiene que someter es el reporte final, ¿ok? Ahora sí, perdón, una disculpa, adelante. Bueno, toda la información que vamos a estar revisando el día de hoy se encuentra disponible en la guía de investigación clínica, la cual se encuentra vigente desde el 17 de junio del 2020 y que se encuentra en nuestra página oficial de COFEPRIS, la cual podrán consultar y en caso de que exista comentarios, con mucho gusto lo podrán hacer a través del correo electrónico. Por favor, la que sigue. Bueno, entonces vamos a dar a conocer cuáles son las actividades que se deben desarrollar una vez que yo tengo aprobado un estudio clínico. Bueno, vamos a empezar con lo que es el escrito de sometimiento. Recuerden que todos los trámites que ingresan al Centro Nacional de Farmacovigilancia llevan este escrito de sometimiento. ¿Y qué información debe de contener este escrito? Bueno, es el tipo de trámite. ¿A qué nos referimos con el tipo de trámite? Que informen qué están sometiendo. Un aviso de autorización, un reporte anual, un aviso de finalización, una cancelación o lo que ustedes consideren que están sometiendo, ¿ok? El siguiente es el antecedente regulatorio, es decir, con base a qué numeral establecido en la norma de farmacovigilancia, ustedes están sometiendo ese documento, ¿ok? Ya sigue después lo que es la denominación distintiva, la denominación comercial, la forma farmacéutica, el nombre de titular, el número de registro sanitario, y algo que es muy importante también en esta escrito de sometimiento es que pongan claramente el nombre o título del protocolo y el título también del estudio, ¿ok? Nosotros hemos encontrado que cuando ustedes someten su estudio clínico, esta parte de lo que es el escrito de sometimiento no se encuentra al 100 con lo que dice la copia de aprobación por parte de CAS. Hay pequeñas diferencias. Y como esta información también se solicita en los reportes anuales, hemos encontrado que conforme se avanza en el primero, segundo, tercero y sucesivos reportes anuales, sigue habiendo todavía pequeñas modificaciones. Entonces aquí la invitación es que por favor no modifiquen el título y el protocolo aprobado por la Comisión de Autorización Sanitaria. Muchas veces en la aprobación de CAS aparece un código de identificación de la molécula, la cual es sustituida luego en sus reportes por ya un nombre genérico, pero nosotros vamos a solicitar que se respete la parte de aprobación. En ese sentido, aquellos documentos que no coincida el escrito de sometimiento con la información que viene en su portada, con la información que viene en la autorización de CAS, también será un motivo de rechazo para estos trámites, ¿ok? Bueno, también un punto importante a mencionarles es que necesitamos que en el escrito de sometimiento y en la portada aparezcan los datos de la unidad de farmacovigilancia. Durante años hemos estado solicitándoles que verifiquen que su empresa cuente con una unidad de farmacovigilancia y un responsable debidamente acreditado por nosotros. Si nos dimos cuenta que en materia de estudios clínicos no habíamos estado verificando esta información. Y bueno, en el 2020 este fue el principal motivo de rechazo, ¿no? De que muchas empresas no contaban con una unidad de farmacovigilancia acreditada por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, o si contaban con esta unidad, la persona que firmaba los documentos no era el responsable, era el representante legal o el investigador. Entonces,
recordarles, ¿no? Que para poder tener con éxito la aprobación de mi escrito o de mi información que estoy sometiendo, deberá de ir firmado como lo establece nuestra norma, por el único interlocutor válido, que es el responsable de farmacovigilancia. Por favor, la que sigue. Bueno. ¿Uno más? Aquí ya está. Muy bien. Entonces, aquí darles a conocer cuáles son los trámites que se tienen que hacer, ¿no? Como les mencionaba, el aviso de autorización es el primer trámite que ustedes deben de someter al Centro Nacional de Farmacovigilancia una vez que han recibido la aprobación por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para aceptar el aviso de autorización? Pues básicamente que venga el escrito, como acabamos de observar, debidamente requisitado, y que también venga la copia de aprobación del estudio clínico por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria. Es lo único que se estaría solicitando para aprobar este aviso de autorización. Luego, ya les había mencionado, por favor, si le puedes dar un clic más, que el aviso de inicio del estudio es un trámite que no está en norma y, por lo tanto, se recalca la invitación a no someter este tipo de documentos. Posteriormente, si ustedes durante la realización de su estudio llevan a cabo la cancelación, descontinuación o suspensión de ese estudio clínico, deberán informarnos al Centro Nacional de Farmacovigilancia dicha situación, así como los motivos que originaron la cancelación o descontinuación, pero también deberán agregar como anexo lo que viene siendo la respuesta que emitió la Comisión de Autorización Sanitaria a la cancelación, descontinuación o suspensión del estudio clínico. ¿Ok? Y por último, también tenemos lo que es el aviso de finalización de la etapa clínica, el cual solamente deberá someterse el escrito libre. Con el escrito libre es más que suficiente para dar a conocer un aviso de finalización y que éste pueda obtener el visto bueno por parte del Centro Nacional de Farmacovigilancia. ¿A qué sigue, por favor? Muy bien. Ahora vamos a ver los requisitos que se solicitan para el cumplimiento del reporte de seguridad anual. Bueno, como ya vimos, se necesita un escrito de sometimiento, el cual ya lo vamos a repetir, todos es el mismo. Necesitamos una portada, cuáles son los objetivos de la investigación y, lo más importante para farmacovigilancia, que incluyan las tablas de eventos adversos graves presentados en población mexicana, así como también las tablas de eventos adversos graves presentadas en poblaciones del extranjero durante el periodo que se está reportando. También, durante este reporte, se podrá incluir cualquier información relevante de seguridad que se haya presentado durante la investigación. Por favor, la que sigue. Muy bien. Bueno, aquí espero puedan observar claramente cuáles son los datos de la portada. Básicamente son los mismos también que veíamos en el escrito libre para corroborar que efectivamente se esté colocando un título y un protocolo conforme fue aprobado por la Comisión de Autorización Sanitaria. Y lo que les mencionaba, aquí ya viene la fecha de cuando inicia la etapa de investigación. Por eso es que no es necesario mandarlo como un trámite independiente. En este documento es donde ustedes deben de informar cuándo es la fecha que está iniciando la etapa de investigación. Y bueno, recordarles que el periodo tendrá que ser anual, como lo dice, por la cual tendrán que poner día, mes y año. ¿Ok? Nada más aquí les quiero mencionar que ¿qué pasa si entonces ustedes tienen una aprobación por parte de CAS, pero no han iniciado la etapa de investigación? Si ya pasaron 1, 2, 3 años, ustedes tendrán que generar su reporte anual indicando que no han iniciado la etapa de investigación y por lo tanto mandan el reporte en ceros. ¿Ok? Y bueno, abajo podrán observar que también se solicita nuevamente lo que son los datos de la unidad de farmacovigilancia. Por favor, me tomo un segundo para recordarles que todas sus dudas nos las hagan llegar para que podamos darle mayor claridad al tema, por si hay alguna situación que se me haya olvidado mencionarla, y que también eso sirve para mejorar nuestros procesos. Por favor, la que sigue. Bueno, una vez que ya tenemos la portada elaborada, el siguiente punto es cumplir con las tablas de eventos adversos graves para población mexicana. Nosotros solicitamos que por favor se respete el formato establecido en la guía. La primera columna nos habla de la notificación. Sabemos que a lo largo de los años en materia de farmacovigilancia, este número de notificación ha variado. Ustedes pueden utilizar el que les corresponda, es decir, si tienen un código manual que era el de IQF, podrán utilizarlo,
podrán utilizar el código que emitía en su momento NotiReporta, o podrán utilizar los códigos que emite actualmente nuestro sistema de notificación y report y VGFlow, ¿ok? Hay que colocar cuándo fue la fecha de envío. Recuerden, graves se tienen que notificar 7 días naturales después de su conocimiento, el género del paciente, si es masculino o femenino, la edad del paciente que presentó la manifestación clínica, y por último, lo que es la manifestación clínica en términos MEDRA, principalmente en término preferencial. Para aquellas notificaciones que se generaron antes de que utilizáramos MEDRA, pues podrán utilizar la terminología que estaban utilizando en su momento. Y por último, tenemos la tabla de que nos especifiquen si ustedes consideran relacionado o no ese incidente adverso al fármaco del estudio. No hay que olvidar que la obligación de ustedes es notificar todas las reacciones adversas, aunque no las consideren relacionadas. Ya el Centro Nacional de Farmacovigilancia, posterior a sus procesos de evaluación, determinará si existe o no una asociación causal. La que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, la siguiente es la tabla de eventos adversos graves, pero en población internacional, ¿no? ¿Ok? Esta información deberemos de colocar el país donde se está presentando las notificaciones, los códigos de los protocolos, el evento adverso que se está presentando, si lo pueden proporcionar en término preferido, es lo que estamos solicitando, sino la forma de cómo fue notificada, el género del paciente que presentó la reacción adversa y un acumulativo de las reacciones adversas de ese único periodo, ¿no? Entonces, si estoy mandando el periodo de 2020-2021, solamente voy a colocarlos desde el 2021 y no previos como 2019, 18 o 20, ¿ok? En ese tipo de reporte anual, también vamos a colocar información de seguridad relacionado a mi estudio clínico, como podrían ser alertas de seguridad, modificaciones al protocolo, o bien también lo que son la inclusión de nuevos centros de investigación. Una solicitud que les hacemos a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia es que la inclusión de nuevos centros de investigación ya no se sometan de manera individual, sino que en este reporte anual ustedes coloquen toda la información que viene siendo la alta de los centros de investigación. También aquí quiero aclarar que hay unos laboratorios que nos han estado sometiendo altas de centros de investigación, aun cuando estos ya se encontraban previamente aprobados durante el protocolo. Es decir, en la copia que emite la Comisión de Autorización Sanitaria, ya vienen allí establecidos 20 centros de investigación y estos laboratorios vuelven a someter cada uno de ellos de manera individual al Centro Nacional, y esto no aplica. Si ya se encuentran aprobados dentro de su oficio inicial, aprobado por CAS, lo único que tendrán que reportar, pero en el reporte anual, son los nuevos centros de investigación que no estaban previamente aprobados en el oficio de autorización. ¿Ok? La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora bien, vamos con el reporte de seguridad final. Al igual que los demás trámites, también nos pide un escrito de sometimiento y una portada, que son lo que acabamos de visualizar y que no vamos a volver a repetir, pero aquí se nos solicitan 4 tablas, ¿no? Relacionadas a los eventos adversos. La tabla de eventos adversos graves en población mexicana, la tabla de eventos adversos no graves en población mexicana, la tabla de eventos adversos graves en población internacional, y por último, un resumen de los eventos adversos presentados durante la realización del estudio. Además de esta información, también deberán incluir cuáles fueron los análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones a las que se llegó y los anexos que correspondan. ¿Ok? Por favor, si me das la siguiente. Y bueno, pues aquí les presento, ¿no? La primera tabla es idéntica a la que observamos en el reporte anual, que son los eventos adversos graves en población mexicana, y que, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es el código de identificación, la fecha en la que fue enviada esta información al Centro Nacional de Farmacovigilancia, lo que es el género del paciente, la edad del paciente, la manifestación clínica en términos MEDRA, en PT, y se está adicionando esas 2 nuevas columnas, que es la causalidad del evento. Una vez que ustedes ya vieron el ciego, ya pueden verificar si existe una asociación causal con este medicamento. Y bueno, nosotros utilizamos, como saben, el algoritmo de Naranjo y las categorías probabilísticas de la OMS.
ustedes podrán utilizar la que consideren, solamente tendrán que informarlo en este reporte. Y por último, seguir informando si era un evento adverso esperado o inesperado. Como ustedes ya saben, esperado quiere decir que ya existe información acerca de este evento. ¿Ok? La que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, pasando con la tabla de eventos adversos en población mexicana, pero ahora referente a los no graves. ¿Ok? Si sigue respetando la misma información, que era colocar el código. Aquí muchas veces nos han indicado, oye, si yo no envío las notificaciones no graves, ¿de dónde voy a sacar un código? La respuesta es, de acuerdo a sus procedimientos, ustedes tendrían que tener códigos para cada una de sus notificaciones, aunque estas no fueran enviadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Entonces, aquí ustedes pueden colocar no el código manual, no el código de Vigiflow, sino un código interno que utilizan para la identificación de estos casos. ¿Ok? Luego ya tenemos aquí lo que es la información respecto al género, la edad, el evento adverso otra vez en término PT de acuerdo a Medra, y lo que vamos a ver es la causalidad también, si se realiza causalidad de estos, colocarla, ya mencionamos que podrá ser utilizada las que el Centro Nacional solicita o las que la empresa esté manejando, y como aquí no hay gravedad, sí tenemos que clasificar la severidad de la reacción adversa, ¿no? Si fue leve, moderada o severa. Voy a hacer también un pequeño paréntesis, debido a que esta clasificación de la severidad sí tendrá que ser con base a lo que estipula la normatividad. Hemos recibido una enorme cantidad de notificaciones donde han clasificado por severidad que no está de acuerdo a nuestro marco regulatorio. Nos ponen que la reacción adversa es moderada, cuando en la narrativa especifican que el paciente estuvo hospitalizado, o nos indica que son reacciones adversas leves, cuando se requirió tratamiento para revertir la reacción adversa. Entonces, por favor, verifiquen los criterios que establece la norma para que estén acorde a sus procedimientos. Y por último, también es verificar si el evento se considera como esperado o no esperado. ¿Ok? La tercera tabla que vamos a visualizar es la de los eventos adversos que se presentan en el extranjero, y vamos a colocar, al igual que la del reporte anual, el país, el número de protocolo, el evento adverso en término preferido, el número de casos presentado por género, masculino o femenino, y por último un acumulativo. Como les mencioné, en el reporte anual solamente el acumulativo es respecto a este periodo, pero en este reporte final ya tendrán que colocar la información desde la primer paciente que fue admitido a investigación hasta el cierre de los centros de investigación. ¿Okay? La que sigue, por favor. Y bueno, por último tenemos la última tabla que habla sobre lo que viene siendo el reporte de todos los eventos adversos presentados durante la investigación. Solamente hay que colocar lo que es el término del evento adverso en terminología Medra, el número de casos graves presentados con respecto a esta manifestación, el número de casos no graves presentados respecto a esa manifestación, y por último, el total de eventos adversos presentados para esa manifestación clínica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con eso estaríamos terminando lo que son estudios fase 1, 2 y 3, y ahora con respecto a los estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad, tenemos que se deben de cumplir con los siguientes requisitos. El escrito de sometimiento, que se sigue manejando igual que el que habíamos visto, una portada que tiene pequeñas variantes, los objetivos del estudio, los resultados. Aquí solamente hay una única tabla de eventos adversos, el análisis de los resultados, las conclusiones y los anexos que apliquen. ¿Ok? Por favor, si me das la siguiente. Bueno. Ok, aquí se encuentra la portada. Como podrán ver, se coloca el título del estudio. No quiero ser repetitivo, pero si el título del estudio y el protocolo no coinciden con la copia de aprobación por parte de CAS, automáticamente será motivo de rechazo. Colocar cuál es el medicamento de referencia y el medicamento de prueba, quién es el titular del registro sanitario, quién es el patrocinador de ese estudio, cuándo fue la fecha de aprobación del estudio, y
los datos del responsable de la unidad de farmacovigilancia. ¿Ok? Bien, aquí sigue. Sí. ¿Eso? No, la que sigue, por favor. No, hay una... está lentita. Va lento, ok. Ahorita puedo explicar. Muy bien, vamos a proyectar en un momento la tabla, pero creo que sí, no está aceptando el comando. Vamos a dar unos pequeños segundos. ¿Ves que ahí ve como lentita? No se puede. Aguanten bastantito que dice que de la portada no, porque no han entendido muy bien la portada y que ahí sí se quiere quedar eso. Ok, bueno, en un momentito más que el sistema nos lo permiten, vamos a regresar a esta tabla de eventos adversos para estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, pero podemos ir adelantando un poquito más a nuestra presentación. La siguiente diapositiva que yo traía después de la tabla es informarles que si ustedes cumplen con todos los requisitos que se acaban de plantear el día de hoy y además lo pueden corroborar en lo que es la guía de investigación clínica, pues ustedes tendrán un documento de aceptado del reporte correspondiente o del estudio clínico que están realizando. En caso de que no cumplan con esto, pues tendrán un oficio de rechazo. ¿Ok? Si te regresas a la tabla antes de esta. Sí, mire, estamos en la tabla y en la que... Aquí está, muchas gracias. Ahí va. Entonces, bueno, una disculpa por los problemas técnicos. Entonces, sí, les mencionaba que esa es la tabla única para reportes de biodisponibilidad y bioequivalencia. Igual se debe de colocar el número de notificación, si la notificación proviene del medicamento de referencia o del medicamento de prueba, el género del paciente, la edad del paciente, la gravedad del caso, la terminología MEDRA para especificar el evento adverso, la severidad del evento, que ya saben es leve, moderado, severo, la causalidad, así como también si se considera como un evento esperado o inesperado. Recordemos que para estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, además de la tabla, del escrito de sometimiento y de la portada, se tendrá que agregar como anexo la copia de aprobación del estudio clínico por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria. ¿Ok? ¿La que sigue, por favor? Bueno, esto es lo que ya les había mencionado. Si ustedes cumplen con esto, tendrán el de aprobado, el cual es el que sirve. Hace 2 años había documentos que habíamos emitido. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Habíamos emitido los oficios de rechazo y cuando revisamos el informe de farmacovigilancia nos dimos cuenta que el laboratorio había sometido como documentos todos estos puros trámites de rechazo y él nos especificaba que la norma solicitaba si incluyeran los acuses, pero no especificaba si eran aceptados o rechazados. Bueno, aquí hago la aclaración. Los únicos acuses que sirven para la prórroga del registro son aquellos que se encuentran aprobados. ¿Ok? Bueno, la que sigue. Bueno, es mencionarles para qué sirven la información que ustedes someten derivada de los estudios clínicos. Bueno, es a través de 2 momentos. El primero es cuando se va a obtener por primera vez el registro sanitario. Nosotros participamos en el Comité de Moléculas Nuevas, garantizando o estableciendo la seguridad o el perfil de seguridad del medicamento que pretende comercializarse en nuestro territorio nacional. Entonces, a través del reporte de estudios clínicos, de las tablas de eventos adversos, es como podemos construir este perfil de seguridad, dando a conocer cuáles son los posibles riesgos identificados y potenciales para su molécula. Por lo tanto, en caso de que ustedes hayan realizado estudios clínicos y vayan al Comité de Moléculas Nuevas, pero no hayan sometido la información al Centro Nacional de Farmacovigilancia, estamos solicitando que el comité no evalúe esa molécula, puesto que no tiene la información de seguridad necesaria, ¿ok? Y el segundo momento, como ustedes lo saben, es en la prórroga de registros sanitarios. Para poder nosotros emitir el informe de farmacovigilancia, es necesario que presenten los estudios clínicos, aunque sea en su primera renovación, que se realizaron para obtener este registro. Aquellos medicamentos que son genéricos, pues tendrán que presentar lo que es el reporte de su estudio de bioequivalencia, el cual también tendrá que estar aprobado por el Centro Nacional. ¿Sí?
Bueno, aquí solamente alguna información relevante que quiero compartir con ustedes es que básicamente son algunos motivos del rechazo que hemos encontrado. El principal era la unidad de farmacovigilancia, que afortunadamente ya fue subsanado, pero también recordarles que los reportes anuales deberán de venir con el periodo que corresponda, en el formato día, mes y año. ¿Ok? Lo que se había mencionado en el siguiente punto es que si ustedes quieren ser los responsables de todo el estudio clínico, deberán de someter el aviso de autorización al Centro Nacional de Farmacovigilancia, ya que nosotros solamente nos dirigiremos a aquel que haya sometido el aviso de autorización del estudio por parte de la CAS. ¿Ok? Un punto importante que hasta el momento no habíamos considerado, pero que a partir de esta presentación ya se va a tomar en cuenta para el dictamen de sus documentos, es la secuencia o cronología de los reportes. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta que hay laboratorios que someten el reporte anual, luego someten el reporte final o el aviso de finalización de la etapa clínica, luego someten la autorización o luego someten el reporte final. Es decir, no hay una secuencia lógica. Y de ahora en adelante vamos a solicitar que se cumpla esto. Es decir, ustedes primero tendrán que someter un aviso de autorización, luego los reportes anuales, posteriormente el aviso de finalización de la etapa clínica y por último el reporte final. De esta manera, quiero decirles que si ustedes como primer trámite quieren someter un reporte anual, automáticamente este trámite será rechazado, indicándole que no contamos con un aviso de autorización. Igualmente, si ustedes someten un reporte final, nosotros podemos contestarle que no procede el reporte final, puesto que no hemos recibido los reportes anuales correspondientes o el reporte de la finalización de la etapa clínica. ¿Sí? Es importante también, como lo había mencionado anteriormente, es que en caso de no tener información porque no se haya iniciado la etapa de investigación o por cualquier otra situación, no omitan el colocar las tablas que se solicitan en la guía. Las tablas se tienen que colocar y en caso de no tener información, se deberá colocar la justificación correspondiente por la ausencia de esa información. ¿La que sigue, por favor? Bueno, comentarles. Sabemos que existe una gran cantidad de investigación que surgen por iniciativa de un investigador, ¿no? Y que muchas veces esta información no es reportada a la autoridad regulatoria. Sin embargo, es información muy valiosa, ya que generalmente, al ser un estudio clínico, podemos tener una gran cantidad de información, calidad de información que se cumpla, y esas notificaciones pueden tener una alta causalidad, puesto que cumple con los criterios de notificación. Entonces, aquí es una invitación a los investigadores que, por favor, reporten los eventos adversos que deriven de la investigación que realicen, ya que consideramos que también esto es muy importante porque en sus presentaciones o en la documentación o cuando escriban un artículo podrán mencionar que dicha información fue enviada a la autoridad regulatoria. Y también es una llamada a nuestros centros estatales de farmacovigilancia, centros institucionales coordinadores, centros institucionales y unidades de farmacovigilancia hospitalaria que ya están conformados, que acudan con los profesionales de la salud y presten las herramientas necesarias. Nosotros podemos abrirles el campo de VigiFlow a estos investigadores para que el reporte sea más amigable o por lo menos manden las tablas de los eventos adversos graves y no graves y nosotros podemos también trabajar en la captura de esta información. Lo que queremos es tener información de seguridad que nos permita establecer perfiles de nuestros medicamentos y con esto proteger la salud de nuestra población. ¿La que sigue, por favor? Bueno, con esta doy por concluida mi presentación. Quedo a espera de sus preguntas para darle la contestación correspondiente. Y claro, ¿no? También estamos abiertos a sus comentarios sobre las mejoras que podemos realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rogelio. Hemos ido recibiendo las preguntas, que ya tenemos aquí unas cuantas para hacerte. Déjame que vayas desde las primeras que recibimos. Y ahí ya, empezamos con la batería. Claro que sí. Dice, bueno, la primera tenemos una pregunta de Laura Palestina. Ella dice, hola, buenas tardes. Con reportes de seguridad, ¿se refieren a reportes anuales, reportes finales u otros reportes?
Ok, bueno, nosotros reportes de seguridad como tal englobamos todo lo relacionado a los reportes de estudios clínicos, desde el aviso de autorización, desde el aviso de cancelación, el reporte anual, el reporte final o hasta el aviso de finalización de etapa clínica. Y seguimos con, tenemos otra de AMFV, Josué Bautista, dice, los reportes de eventos adversos no graves no deben notificarse de manera individual a través del e-reporting o XML E2B, y solo es necesario incluirlos en tablas de reporte final de estudio. Sí, muchas gracias. Bueno, como saben, Vigiflow está alineado a la base de datos internacional, donde básicamente es seguimiento a notificación espontánea. Nosotros estábamos trabajando el módulo de investigación de manera interna en el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Siempre ha habido un debate sobre este, porque los graves son los que realmente nos importan para construir una señal. Los leves, moderados y severos luego han resultado ser una carga extrema hacia la unidad de farmacovigilancia de la industria. Por eso es que habíamos solicitado que aquellos que tengan la posibilidad de mandarlos por vía Vigiflow o vía e-reporting serán aceptados, pero aquellos que no tengan la capacidad, los graves tendrán que ser enviados por esta herramienta, mientras que los leves, moderados y severos podrán ser en tablets. Nomás recordarles que efectivamente nosotros queremos migrar hacia tener esta información ya en nuestro sistema, por lo cual en una modificación a esta guía se podrá solicitar que también los leves y moderados y severos se incluyan a través de la plataforma de e-reporting para notificar al centro, pero en estos momentos se puede someter solamente en el reporte final las tablas de leves, moderados y severos en población mexicana. Ok, muchas gracias. Otra también de Fabiola, es un poquito más particular, por un dato, dice, si el periodo de un reporte de seguridad anual es de 21 de mayo de 2020, 20 de mayo de 2021, ¿cuánto tiempo tengo para someterlo? Ah, ok. Sí, a diferencia de lo que tenemos los puntos de corte de información, de que se da un periodo establecido para el sometimiento de la documentación una vez que tú finalizas tu reporte a la autoridad, para estudios clínicos no contamos con este punto de corte de información. Nosotros esperaríamos que una vez que ustedes tienen el reporte, más bien se cumple el año, ustedes empezaran con este reporte anual y no procediera a más de 3 meses para someterlo al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Esa vendría siendo la recomendación, pero por tiempos aún no se ha llevado a cabo el rechazo de los documentos. Lo que sí no vamos a permitir es que si ustedes hacen el último reporte y ya se empató con el reporte final, nos sometan primero el reporte final y luego el último reporte anual. Correcto. También tenemos de Dalia Hernández que dice, para los estudios de bioequivalencia patrocinados por el titular del registro sanitario, ya no es necesario someter la autorización del protocolo del estudio. Del estudio solo debemos someter el reporte de seguridad final. ¿Es relacionado? Sí, totalmente. Sí, es correcto lo que mencionas. Estamos solicitando que para estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad no se envíe la copia de aprobación por parte de CAS. Este sentido nace porque la mayoría de los reportes de bioequivalencia, el periodo es muy corto. Entonces, nosotros esperaríamos que inmediatamente que terminen el estudio de bioequivalencia sometan el reporte final, pero sí, en ese reporte final deberá de incluir la copia de autorización por parte de CAS. Y en cuestiones de firmas, dice Rebeca Bautista Ortega, ¿el escrito libre solo se firmará por el responsable de la unidad de farmacovigilancia o se estará también solicitando la firma del representante legal del estudio clínico? Muy bien. Recordemos que hay diferentes criterios. COFEPRIS establece quiénes son los encargados de someter información ante esta autoridad. Si esa figura es la misma que el responsable de farmacovigilancia, pues con esta información ya habrán cumplido. Pero si su figura, que es la responsable de someter información ante COFEPRIS, no es la misma que el responsable de farmacovigilancia, esto quiere decir que su documento deberá de llevar ambas firmas. La persona que es la autorizada para someter información a COFEPRIS y el responsable de farmacovigilancia. Perfecto. Otra que dice Teresa, en el caso de unidad de farmacovigilancia, cuando haya un acuerdo de colaboración, se debe de colocar el nombre de las unidades de los que colaboraron o solo del que somete los reportes. Sí, efectivamente. Cuando hay colaboración con otras instituciones para llevar a cabo los estudios clínicos,
nada más se debe de colocar quién va a ser la persona o la entidad que va a someter las actividades de farmacovigilancia. Y esto nosotros lo damos por default cuando esa persona es quien somete el aviso de autorización. Nada más aquí recalcar, si el titular fue el que sometió ese aviso de autorización y posteriormente quiere que otra persona realice los reportes, antes de que esa persona someta los reportes, el titular tendrá que someter nuevamente un oficio indicando que delega esas funciones y especifique a quién se las delega. Ok, perfecto. Gracias. También dice Monse, creo que Rodríguez, que está reducido, pero Monse dice, en relación a las cancelaciones, suspensiones, se está solicitando el oficio emitido por CAS. Sin embargo, esas notificaciones son a la par del Centro Nacional de Farmacovigilancia y no se cuenta con él al momento de la notificación, incluso al momento de recibir el rechazo por parte del mismo. ¿Podría considerarse suficiente la papeleta de entrada a CAS? No, recordemos que nosotros, entiendo el sentido de la pregunta, nosotros la norma establece que deben de informarnos de cualquier problema de seguridad, y claro que ese también es un problema de seguridad que se tendrá que informar, pero para dar cumplimiento a este requisito, sí es necesario que la Comisión de Autorización Sanitaria ya tenga conocimiento y haya emitido la respuesta correspondiente, puesto que nosotros partimos de que las aprobaciones y cancelaciones derivan precisamente de esta área, por lo cual es el requisito de que se anexe la información emitida por CAS en los reportes de cancelación o descontinuación emitidos al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ok, muchísimas gracias, Rafael. Otra dice Red Osmo. La notificación la hace la Organización de Investigación, de la Organización de la Investigación por Contrato o la Unidad de Farmacovigilancia. Esto para no hacer duplicidad de datos, ¿es correcto? Bueno, nosotros estaríamos solicitando que debido a que hay una unidad de farmacovigilancia, esa unidad se encargará de los temas de farmacovigilancia y precisamente el reporte a la autoridad es un tema de farmacovigilancia. Aquí la única duda que me quedaría, o más bien la aclaración que les tendría que hacer es que recordemos que existe la unidad de farmacovigilancia del centro de investigación y del patrocinador y que previo al envío de las notificaciones ya tendrá que haber un mutuo acuerdo quién va a hacer estas funciones. Ok, gracias. También en cuanto a trámites, dice Pamela Ramírez, ¿a qué se refieren con fecha de inicio de finalización de etapa clínica, que entre paréntesis, primer sujeto enrolado, visita de inicio, visita de cierre? ¿A qué se refieren con todo esto? ¿La fecha de inicio? Ajá, dice, ¿a qué se refieren con fecha de inicio y de finalización de etapa clínica? Okay. Primer sujeto enrolado, visita de inicio, visita de cierre. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de fecha de inicio es cuando se incluye el primer paciente en el estudio y la fecha de finalización es cuando ya todos los centros de investigación han concluido y están en espera de análisis de los resultados. Okay. Gracias. También dice Mariel Rivero, ¿se deben someter como trámite independiente los memos dirigidos a investigadores y comités de ética? ¿Se derivan del estudio o hasta el reporte anual lo notificamos? Sí, lo que estamos solicitando es que los reportes de seguridad sí podrán, como lo establece la norma, informarse de manera inmediata. También tendrán que ponerlo en el reporte anual. No, una cosa no exime de la otra, pero lo que sí estamos diciendo que información de nuevos centros de investigación y de modificaciones al protocolo pueden llevarse a cabo en el reporte anual que corresponda. Gracias. Y también dice Laura Palestina, si se espera algún tipo de reporte, de acuse de recepción por parte de COFEPRIS para los reportes de seguridad, ¿se puede esperar algún tipo de acuse? No, todos nuestros trámites emitimos la respuesta correspondiente. Si ustedes han sometido un reporte anual, es más, hasta las consultas donde nos informan sobre un posible hallazgo de seguridad encontrado en un centro de investigación, la obligación del Centro Nacional de Farmacovigilancia es emitir las respuestas correspondientes. Gracias. También Sandra dice... Perdón, nada más quería comentar que todas estas respuestas pueden ser por dos vías. Una ya sea de manera oficial a través de un oficio y la segunda lo podrán ver a través de la página de COFEPRIS. Ustedes ingresan el número de entrada y ahí les puede aparecer una resolución a su trámite. Ok, perfecto. También dice Sandra, en relación a los efectos graves, efectos adversos graves, disculpa, dice, para 2 o más efectos adversos graves que ocurran en el mismo lugar,
¿Se refiere al mismo sitio de investigación o a la misma ciudad? Sí, eso es un poquito complejo. Recordemos que nuestra norma, en esta parte, a pesar de que habla específico para estudios clínicos, también está el mismo criterio para lo que es la notificación espontánea. Aquí, como tal, para el reporte inmediato, necesitamos que sean en el mismo sitio de investigación, ¿ok? Es un poquito complejo porque yo tengo conocimiento que la mayoría de los pacientes reciben atención médica y muchas veces la gravedad está un poquito inflada porque realmente no se cumple con los criterios de gravedad, pero el paciente sí va a consulta. Entonces, bueno, nada más hay que respetar precisamente sí estos tiempos y si es en el mismo sitio. Ok, perfecto, ya resuelta la duda. También Monse nos pregunta, en contexto de pandemia, varios estudios clínicos sufrieron suspensiones en reclutamiento o en algún momento de la conducción del estudio. ¿Se tiene que notificar cualquier suspensión, cancelación en cualquier momento del estudio o solo aplica para el estudio en general? Es importante mencionar que el patrocinador termina el estudio con los datos obtenidos hasta ese momento, por lo que se considera la elaboración del reporte final como parte de los patrocinadores. No sé si entendí bien, Monse, espero que sí. Nada más mencionarte que si hay una suspensión durante la realización del estudio que se debió a causas precisamente como las que estamos viviendo, esta información tú la puedes colocar en tu reporte anual. Es decir, este reporte anual nada más manda información de 2 meses, puesto que el estudio se encuentra suspendido y va a reiniciar en el siguiente periodo. ¿Ok? Y toda esa información también podrás colocarla en el apartado de hallazgos, cuál fue la situación por la cual está suspendiéndose ese estudio. Hablamos de suspensión, cancelación, cuando ya hablamos de todo el protocolo y que esta información sí se tendrá que autorizar a la Comisión de Autorización Sanitaria. Muchísimas gracias, profe. También dice Karen Tobar, ¿los reportes o eventos adversos no graves deben notificarse de manera individual o se cumplen con su reporte que indica la NOM al incluirlos en tablas del reporte final de estudios? Sí, bueno, esa pregunta ya la contestamos. Ajá. Ya nada más decirles que efectivamente, actualmente pueden hacerlo solamente en tablas, los leves, moderados y severos. Ah, vamos, que nada más, sí, como las tengo todas juntas, aguántame tanto. Yo creo que hay otras aquí nuevas. Yo creo que damos paso nada más a 2 más, ¿o? Sí, porque de hecho se lo tengo así como otras 2. Las últimas son de Alma Aide y de Zamora no. De Alma dice, si el tercero somete la autorización del estudio de bioequivalencia ante el CAS, sin problema puede enviar el reporte final, o tenemos que enviar una carta adicional como patrocinador. No, si como tal está el centro de investigación en una copia emitida por parte de la CAS y él es el que informa al Centro Nacional de Farmacovigilancia, sin problema podrá darle seguimiento a sus demás reportes, ¿no? A los anuales, al aviso de finalización o al reporte final. Ok, perfecto. Y ya la última, porque recuerdo como empezamos 4:20, para ser puntuales, ¿Sí? Terminamos 5:20, también por respeto a los que nos esperaron. La última dice, en moléculas nuevas, si el estudio se realizó en el extranjero y no existen estudios en México, ¿cómo procede la evaluación del Centro Nacional de Farmacovigilancia? Bueno, aquí no es precisamente sobre estudios clínicos, sino comité de moléculas nuevas, pero con mucho gusto damos la información. Recordar que para nosotros establecer el perfil de seguridad, una pequeña parte sí es de la información que se genera aquí en México, pero también nosotros consultamos la base de datos internacional, así como otras agencias, y las bases de datos de esas agencias. Es como así se construye el perfil de seguridad que va a ir precisamente al Comité de Moléculas Nuevas. Perfecto, pues ya no quedaban así preguntas, también nos hemos quedado sin el tiempo para la discusión, presentación y discusión 1 horita. Pues ya, sin más, también agradecer, no sé si el ingeniero de la Sancha quiera sumar, ahí lo vi, sumar unas palabras últimas para despedir a los asistentes, a los participantes, oyentes, compañeros, compañeras. Sí, muchas gracias, Verónica. Escuchando a Rogelio, espero que se haya hecho un poco de luz en este tema de los estudios clínicos que es tan relevante para la seguridad de los medicamentos. He visto con agrado una copiosa llegada de preguntas, de comentarios. Vamos a, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, vamos a revisar todos estos comentarios porque son también oportunidades de mejora. Puede ser en los procesos o puede ser simplemente en la redacción de nuestros documentos.
pero siempre debemos de sacar una lección de lo que aquí se presenta y pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos encontramos aquí el primer martes del mes de septiembre. Porque es martes de farmacovigilancia de una vez al mes. Que será martes de farmacovigilancia, ¿sí? Una vez al mes, aunque tenemos sesiones extraordinarias cuando sí lo consideramos o lo consideran ustedes conveniente. Muchas gracias, hasta la vista. Gracias, Rogelio. Y Rogelio, ¿quieres despedirte? Claro que sí, pues muchas gracias por su presencia. Estamos abiertos a sus comentarios, realmente queremos seguir haciendo mejores las cosas. Si tienen algunas acciones de mejora hacia el centro, serán bien recibidas. Y bueno, es un placer siempre estar con ustedes, ¿no? Entonces nos seguimos viendo. Hasta luego, que estén bien. Y por mi parte, también despedirles, agradecerles como siempre su asistencia, participación, retroalimentación con las dudas y comentarios que nos hacen en las distintas redes sociales y también en la plataforma de Telmex. Y aprovechando, ya saben que en esa semana pues teníamos con martes de farmacovigilancia, pero recuerden a los que nos siguen que este jueves, como siempre, de 5 a 6 tenemos nuestra plataforma de EducaPRIS. En este caso el tema es distribución de funciones entre COFEPRIS y las entidades federativas. No se olviden, les esperamos a todos y a todas con muchas ganas, con mucha energía y con muchas pues expectativas, ¿no? De también poder seguir con el diálogo con ustedes. Entonces ya terminando la tarde, les agradezco muchísimo, soy la maestra Verónica Suárez y hasta el jueves que viene y hasta el martes de septiembre. Hasta luego, gracias.